Buenas psiconautas. Si ha habido un tiempo en el que ha sido más importante ser emocionalmente ágil, es ahora. Son los tiempos que nos están tocando vivir ahora, porque todo está cambiando a un ritmo acelerado y el nivel de estrés es muy alto, de incertidumbre, de ansiedad, de distracciones. Los grandes retos globales están impactando de forma muy directa en nuestra vida, en nuestro día a día. Recuerdo escuchar una charla muy interesante de un economista que se pasó años estudiando la historia de la economía del mundo y él destacaba que la cualidad más importante a tener es la adaptabilidad, la agilidad. Para entender la agilidad emocional hemos de ver primero nuestra rigidez emocional. Somos rígidos emocionalmente cuando nos sentimos constreñidos en nuestro cuerpo emocional, como cuando llevamos zapatos que nos quedan pequeños, cuando nos llevan las mareas de nuestros condicionamientos, cuando mantenemos enganches y repeticiones emocionales, ¿no? Como que me tiendo a sentir muy preocupado y ansioso, o tiendo a pensar que los demás tienen más suerte que yo, o tiendo a pensar que a nadie le importo, o tiendo a pensar que yo no creo que pueda. Somos rígidos emocionalmente cuando vivimos con el piloto automático puesto de forma despistada y mecánica, cuando estamos enredados, atrapados, estancados en patrones emocionales. ¿Cómo llegamos a esos nudos emocionales que nos dan rigidez emocional? Pues de dos formas. Una es embotellando las emociones, que quiere decir que aquellas emociones que nos resultan difíciles las empujamos fuera de la consciencia, nos escapamos de ellas, huimos, no queremos sentirlas, ¿no? Y así podemos decir que las emociones difíciles son como arenas movedizas. Cuanto más luchas con ellas, más te hundes en ellas, ¿no? Entonces, cuando intentas cargarte las emociones difíciles, lo primero que te vas a cargar es tu bienestar emocional, de tal forma que después de años vas a seguir sintiéndote infeliz en la pareja, infeliz en el trabajo, y además cuando embotellas las emociones, lo que pasa es que luego vas a terminar derramando, teniendo fugas emocionales, normalmente en forma de cabreo y de queja. ¿Y quiénes lo sufren más? ¿Con quién lo derramas más? Con la gente que tienes más cerca, pareja, hijos, gente que trabaja contigo. Otra forma en la que formamos nudos emocionales es darle vueltas y vueltas a las emociones, es obsesionarse, es rumiar, y es como un huracán, ¿no? Que cada vuelta que das va cogiendo más y más fuerza, ¿no? Ahí nos olvidamos de soltar, y a veces no solo le damos vueltas emocionalmente solos, pero a veces lo hacemos con otra persona. Estadísticamente podríamos decir que los hombres tienden más a embotellar y las mujeres a darle vueltas a las emociones, que es un intento de solucionarlo, pero no nos estamos dando cuenta que estamos atrapando, estamos apegando lo que está pasando. Hay una no aceptación en algún lado también. ¿Qué es la agilidad emocional? Bueno, pues cuando las emociones fluyen, cuando hemos desenredado nuestros nudos emocionales, cuando nos hemos liberado de los patrones principales repetitivos en los que estábamos emocionalmente. Ya Pascal dijo que todas las miserias de las personas vienen de nuestra incapacidad de estar solos en una habitación tranquila. Ahora quiero darte dos pasos muy efectivos para aumentar tu agilidad emocional. Y quiero dártelo a través de una metáfora. Y la metáfora es que hay una emoción difícil y es un visitante a tu casa, te está llamando a la puerta. Entonces, el primer paso es abrir la puerta, que quiere decir permitirte recibir la emoción. Y llevas la emoción al salón de tu casa. ¿Qué quiere decir eso en la metáfora? Que lo llevas a tu consciencia, le das espacio, lo permites, le das la bienvenida y lo sientas en el otro sofá. ¿Qué quiere decir esto? Que tienes una distancia con el visitante lo suficientemente cercana como para sentirla, lo suficientemente lejana para verla. Es decir, que cuando estás dentro de un tarro no puedes leer la etiqueta, no puedes leer las instrucciones, ¿verdad? O cuando estás cocinando una sopa, para probar la sopa no metes
la cabeza dentro de la sopa, ¿no? Necesitas una distancia adecuada, lo suficientemente cerca para poder probar la sopa, lo suficientemente lejos como para no mojarte en ella. Entonces, la sientas, la recibes, la ves, ¿no? Ese es el primer paso, porque cuando embotellamos, que era lo que decíamos, es cuando mantenemos la puerta cerrada y no queremos recibir a ese visitante. Y ahí nos desgastamos energéticamente, ¿no? Es un drenaje tremendo de energía tener que mantener esa puerta cerrada. Fíjate que antes hablábamos de las arenas movedizas, que las emociones difíciles son como arenas movedizas. Y fíjate, las instrucciones que se dan si te ves metido en unas arenas movedizas son sácate pesos de encima, ¿no? Muy interesante. Por otro lado, da pasos hacia atrás, que es lo que estamos diciendo, ¿no? Aceptar la emoción, recibirla, verla, pero a la vez desidentificarte, a la vez dar un paso hacia atrás, respirar profundamente. Entonces, el primer paso es permitirte la emoción, sentirle, darle espacio, sentarte con ella, escucharla. Hay emociones que son intuitivas, es como un radar interno, como que, por ejemplo, esta persona me está mintiendo, y hay otras emociones que no son intuitivas, sino que son repeticiones, proyecciones de tu pasado. De hecho, ya decía el Buda que no nos podemos fiar de las percepciones hasta que quitemos la ignorancia, ¿no? Entonces, el primer paso es permitirte sentir la emoción, traerla al salón, que significa darle espacio, traerla al cuerpo-mente. Esto no quiere decir que estemos dando luz verde a toda expresión de los sentimientos o de las emociones, no. La expresión dependerá de la situación, ¿no? Hay situaciones en las que es adecuado decir no a la expresión, ¿no? Digamos que, imagínate que estás en el trabajo y sientes mucho cabreo por tu jefe. Puede ser inadecuado expresar libremente tu enfado, evidentemente, ¿no? O cuando estás muy cargado emocionalmente con tu pareja, igual no es el mejor momento para expresar tu emoción. Digamos que el que da luz verde a la emoción, a la expresión de la emoción, has de ser tú, has de ser el conductor de ti mismo, ¿no? Es como tener cortinas, ¿no? Cierras o abres las cortinas a tu voluntad, o un grifo, ¿no? Abres o cierras la expresión, depende de lo conveniente. Claro, para ello necesitas cultivar presencia. Si no, estás de forma mecánica, impulsiva, donde no hay distancia ninguna, donde no hay espacio ninguno entre el estímulo y la respuesta. Cultivamos presencia. Entonces, de lo que estamos hablando aquí es de abrirnos a sentirlo dentro. El expresarlo o no depende de lo conveniente de la situación, pero dentro sí lo puedes sentir. Hay momentos en los que incluso dentro es necesario embotellarlo en ciertas situaciones, embotellarlo conscientemente. Imagínate que estás preparando una oposición, vas a tener el examen en unos días y te deja tu pareja. A lo mejor las emociones de abandono, de rabia, etcétera, has de embotellarlas temporalmente, pero como lo estás reprimiendo conscientemente vas a encontrar un canal para aliviar eso. Pero en general el primer paso es permitirte sentirlo, dándole espacio. Y ahí es cuando se produce poco a poco una transmutación. El enfado se va a ir transmutando poco a poco en firmeza, en determinación. El miedo se va a transmutar en entusiasmo, ¿eh? Porque tienen la misma bioquímica. La tristeza, poco a poco, en compasión. La vergüenza, en aceptación. Es lo que decía Nietzsche, de ten cuidado cuando intentas deshacerte de los demonios dentro de ti, porque a lo mejor te estás deshaciendo de la mejor parte tuya, ¿no? El segundo paso es decirle a la emoción, que es el visitante, decirle, eres libre de quedarte cuanto necesites y cuando quieras irte, eres libre de irte.
Es decir, que no me voy a aferrar a ti, no voy a crear una posición fija del resentido o del triste o del quejoso, no voy a crear una historia alrededor de ti, sino que así como recibo la emoción dentro de mí y me permito sentirla, era el primer paso. El segundo paso es tener las manos abiertas, en no aferrarse a nada, ¿no? Y ahora quiero ponerte un ejemplo de cómo practicar estos dos pasos en tu vida diaria. Te voy a poner un ejemplo personal. Recuerdo hace unos años vivía en Pekín, China, y recuerdo que venía de Europa en un vuelo y llegó en medio de la noche, ¿no? De madrugada, muy temprano. Y había vuelto sin mi mujer y mis hijos en aquel momento, porque ellos venían una semana más tarde. Y llegué a nuestro piso, a lo mejor eran la 1 o las 2 de la mañana. Me acuerdo abrir la puerta, entrar dentro, ver los juguetes de mis niños, ver una casa que normalmente está llena de vida y de vibración y de gente, verla vacía, oscura, y me entró así como una especie de congoja, de tristeza. Entonces, así como entraba con el equipaje, lo primero que pensé fue, voy a poner la televisión mientras saco el equipaje y me ducho, y así la televisión, el sonido de la televisión igual cubre parte de esa sensación de vacío, de soledad, de tristeza. Pero en ese momento detecté que era un escape y dije, no, déjame practicar estos dos pasos de los que hemos hablado, ¿no? Entonces no encendí la televisión y así como estuve ordenando las cosas y duchándome, mientras tanto me permití sentir esa sensación de tristeza, de vacío, y me fui a cama permitiéndome sentir eso. No era muy intenso, pero era lo suficientemente obvio en mí. Entonces, recuerdo que me quedé dormido haciendo este ejercicio, este primer paso y segundo paso, permitirme sentirlo y no atraparlo, no aferrarme a ello, ¿no? Dejarlo libre ese sentimiento. De tal forma que cuando me desperté a la mañana siguiente no había ningún trazo de ese sentimiento de vacío, y incluso me sentí feliz de estar solo también, porque podía hacer muchas cosas sin las distracciones de mis hijos, ¿no?